Bienvenidos. Trump acaba de lanzar un ultimátum a México que podría destruir la economía estadounidense en menos de 90 días. Lo que nadie te está contando es que este ultimátum no es una demostración de fuerza, es una confesión de debilidad. Y en los próximos minutos voy a revelarte exactamente por qué Washington está entrando en pánico mientras la Casa Blanca celebra una victoria que aún no existe. Bienvenidos. Soy economista y llevo más de 4 décadas estudiando cómo funciona realmente el capitalismo global. Lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos y México no tiene precedentes y necesito que entiendas algo fundamental antes de continuar. Todo lo que los medios tradicionales te están contando sobre quién tiene el poder en esta relación está completamente equivocado. Estamos a finales de enero de 2026 y Donald Trump acaba de dar a México 48 horas para cumplir con una lista de demandas que incluyen detener completamente el flujo migratorio, eliminar el fentanilo de la frontera y aceptar aranceles del 25% a productos mexicanos si no coopera. Los titulares presentan esto como si Trump estuviera dominando la situación, como si México no tuviera más opción que obedecer. Pero déjame mostrarte los números que ningún medio está discutiendo y que cambian completamente la narrativa. México no es el país débil que Washington imagina. En las últimas 72 horas desde que Trump lanzó su ultimátum, algo extraordinario ha estado ocurriendo en silencio. El Banco de México ha estado coordinando con bancos centrales de Brasil, China y sorprendentemente con instituciones financieras europeas para preparar una respuesta que podría paralizar cadenas de suministro estadounidenses en cuestión de días. Tengo acceso a información de fuentes cercanas a estas negociaciones y lo que están planificando tiene a los estrategas económicos de Washington genuinamente aterrados. Aquí está lo que necesitas entender sobre la dependencia mutua entre estos dos países. Estados Unidos importa de México productos por valor de más de 480,000 millones de dólares anuales. No estamos hablando de productos de lujo que se pueden reemplazar fácilmente. Estamos hablando de componentes automotrices que cruzan la frontera entre 4 y 8 veces durante el proceso de manufactura. Estamos hablando del 60% de las frutas y verduras frescas que llenan los supermercados estadounidenses durante los meses de invierno. Estamos hablando de dispositivos médicos, semiconductores, productos farmacéuticos y maquinaria industrial. Pero aquí viene la parte que Trump evidentemente no calculó cuando lanzó su ultimátum. México ha estado diversificando silenciosamente sus mercados de exportación durante los últimos 18 meses, mientras Washington asumía que México seguiría siendo eternamente dependiente del mercado estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum ha firmado acuerdos comerciales con 23 países nuevos. China ha aumentado sus importaciones de productos mexicanos en un 340%. La Unión Europea acaba de ratificar un tratado comercial ampliado con México. India está negociando acceso preferencial a manufacturas mexicanas. Déjame explicarte lo que esto significa en términos prácticos. Cuando Trump amenaza con aranceles del 25%, está asumiendo que México no tiene a dónde ir, que necesita desesperadamente el mercado estadounidense y que aceptará cualquier condición para mantener el acceso. Pero esa suposición está basada en datos de hace 5 años. La realidad de 2026 es completamente diferente. México tiene opciones ahora y la respuesta que está preparando demuestra que está dispuesto a usarlas. Aquí está lo que mis fuentes me han confirmado sobre el plan de contingencia mexicano. Si Estados Unidos impone los aranceles del 25%, México implementará una estrategia de 3 niveles que ha estado preparando en secreto durante meses. El primer nivel es aranceles recíprocos pero quirúrgicos.
no aranceles generales que dañen a todos por igual, sino aranceles específicamente diseñados para causar el máximo dolor político en estados clave para las elecciones intermedias de 2026, productos agrícolas de Iowa, Kansas y Nebraska, maquinaria industrial de Ohio y Michigan, productos químicos de Texas. Cada arancel mexicano estará calculado para afectar exactamente a los votantes que pusieron a Trump en el poder. El segundo nivel es la ralentización administrativa de cruces fronterizos. México no necesita cerrar la frontera para causar caos, simplemente necesita aumentar las inspecciones de seguridad, implementar nuevos procedimientos aduaneros, requerir documentación adicional, todo perfectamente legal bajo acuerdos internacionales. El resultado sería que los 15,000 camiones que cruzan la frontera diariamente tardarían el doble o el triple de tiempo. Las líneas de producción estadounidenses que operan con inventarios mínimos se paralizarían en días. Los costos logísticos se dispararían. Las empresas estadounidenses perderían miles de millones en cuestión de semanas. Pero el tercer nivel es el que realmente tiene preocupado a Washington. México comenzaría a redirigir sus exportaciones hacia mercados alternativos de forma acelerada. Los componentes automotrices que ahora van a Detroit irían a plantas en China y Europa. Los productos agrícolas irían a Asia. La maquinaria industrial encontraría compradores en mercados emergentes. No todo se puede redirigir inmediatamente, pero suficiente como para causar una crisis de suministro en Estados Unidos, mientras México construye relaciones comerciales permanentes con otros países. Ahora conectemos esto con algo que muy pocos analistas están discutiendo. La demografía de Estados Unidos hace que el ultimátum de Trump sea aún más arriesgado de lo que parece. Hay aproximadamente 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Muchos son ciudadanos que votan. La amenaza de deportaciones masivas y aranceles que encarecerán productos básicos no es solo una cuestión de política exterior. Es un suicidio electoral en estados como Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México y partes de Texas que son cada vez más competitivos. Aquí está la parte que me fascina como economista. Trump está cometiendo el mismo error que los imperios han cometido a lo largo de la historia. Está confundiendo dependencia con debilidad. Sí, México depende del comercio con Estados Unidos, pero Estados Unidos también depende de México de formas que Trump evidentemente no comprende completamente. La dependencia mutua no significa que el lado más grande automáticamente tiene todo el poder. Significa que ambos lados pueden hacerse daño mutuamente y que quien esté dispuesto a aceptar más dolor a corto plazo para ganar a largo plazo tiene la ventaja estratégica. Y aquí es donde la psicología política entra en juego de una manera crucial. Sheinbaum puede vender el dolor económico a corto plazo como defensa de la soberanía nacional. Trump tendrá que explicar a trabajadores estadounidenses por qué perdieron sus empleos y por qué los precios en el supermercado se duplicaron. La narrativa importa y México tiene una narrativa mucho más poderosa. Están defendiendo su dignidad frente al bullying imperial. ¿Qué narrativa tiene Trump que necesitaba verse duro? Déjame mostrarte algunos números concretos que ilustran el pánico que está surgiendo en círculos empresariales estadounidenses. En las últimas 48 horas desde el ultimátum, he tenido acceso a comunicaciones internas de 3 grandes corporaciones estadounidenses con operaciones significativas en México. Los nombres no importan, lo que importa es el contenido. Las 3 están preparando planes de emergencia que incluyen pérdidas proyectadas de entre 15% y 40% de sus ingresos anuales si se implementan los aranceles.
Las tres han comenzado a hacer lobby desesperado con congresistas de sus estados. Las tres están considerando demandas legales contra el gobierno estadounidense por violar los términos del Tratado Comercial USMCA. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que generalmente apoya a administraciones republicanas, acaba de emitir un comunicado extraordinariamente crítico advirtiendo que el ultimátum podría costar a la economía estadounidense más de 2 millones de empleos en el primer año. No empleos mexicanos, empleos estadounidenses. Trabajadores en fábricas de autopartes en Michigan que cerrarán porque no pueden funcionar sin componentes mexicanos. Trabajadores en almacenes de distribución en Texas que se quedarán sin productos para distribuir, agricultores en California que no tendrán quien coseche sus campos. Aquí está algo que descubrí hace apenas 2 días y que considero absolutamente revelador. Un documento interno del Departamento de Agricultura estadounidense proyecta que si las deportaciones masivas que Trump promete se combinan con una guerra comercial con México, los precios de alimentos frescos en Estados Unidos podrían aumentar entre 45% y 70% en menos de 6 meses. Estamos hablando de lechuga a $8, tomates a $10, aguacates a $5 cada uno. Para familias trabajadoras que ya están luchando con inflación, esto sería devastador. Pero hay otra dimensión de esta crisis que casi nadie está analizando y que tiene que ver con el sistema financiero global. Durante décadas, el dólar estadounidense ha mantenido su posición como moneda de reserva mundial, en parte porque el comercio norteamericano era tan grande y estable que todos necesitaban dólares para participar. Una guerra comercial entre Estados Unidos y México no solo afecta el comercio bilateral, envía una señal a todo el mundo de que el sistema comercial dominado por Estados Unidos es inestable e impredecible. China está observando esto con enorme interés. Cada vez que Estados Unidos usa el comercio como arma política, más países buscan alternativas. Cada vez que Washington amenaza a socios comerciales, más países aceleran planes de desdolarización. El ultimátum de Trump a México es el mejor regalo que le podía dar a Beijing. China no necesita hacer nada. Solo necesita esperar a que Estados Unidos se dispare en el pie y luego ofrecer alternativas a países que están buscando desesperadamente estabilidad. Ahora quiero llevarte a algo que pasó hace exactamente una semana y que explica por qué México está respondiendo con tanta confianza al ultimátum. Hubo una reunión en la Ciudad de México entre funcionarios del gobierno mexicano y representantes de los países BRICS. No fue una reunión oficial de alto perfil, no hubo comunicados de prensa, pero lo que se discutió ahí cambia completamente el cálculo estratégico para México. Los BRICS ofrecieron a México acceso inmediato a líneas de crédito en monedas alternativas al dólar. Ofrecieron acuerdos de intercambio comercial que permitirían a México importar energía, tecnología y productos manufacturados sin usar dólares. Ofrecieron respaldo político en organismos internacionales si Estados Unidos intenta aislar a México. Esto es lo que Trump no entiende o no quiere entender. El mundo ha cambiado. Ya no vivimos en 1990 cuando Estados Unidos era la única superpotencia y podía dictar términos a cualquier país. Ahora hay alternativas. Hay otros mercados, otras fuentes de inversión, otros socios comerciales. Y cada vez que Estados Unidos actúa como un matón, empuja a más países hacia esas alternativas. Déjame explicarte algo sobre la economía política del fentanilo, porque este es uno de los puntos centrales del ultimátum y demuestra una incomprensión fundamental de cómo funcionan los mercados ilegales. Trump exige que México elimine el tráfico de fentanilo. Suena razonable hasta que analizas la realidad económica. El fentanilo es sintético. Se fabrica en laboratorios con precursores químicos que vienen principalmente de China.
Esos precursores entran a México, se procesan en laboratorios clandestinos y luego se contrabandean a Estados Unidos, donde hay una demanda masiva. El problema fundamental no está en México, está en Estados Unidos. Hay una epidemia de adicción a opioides que crea una demanda de millones de consumidores dispuestos a pagar cualquier precio. Mientras exista esa demanda, habrá suministro. Si México logra cerrar todos los laboratorios en su territorio, el fentanilo simplemente se producirá en otro lugar y encontrará otras rutas. Es economía básica, la oferta sigue a la demanda, pero es políticamente conveniente para Trump culpar a México en lugar de enfrentar el hecho de que el problema es la adicción masiva entre estadounidenses. México ha ofrecido repetidamente cooperación en seguridad fronteriza, ha ofrecido compartir inteligencia, coordinar operaciones, trabajar juntos en detener el tráfico, pero cooperación no es subordinación. México no va a aceptar que fuerzas estadounidenses operen libremente en territorio mexicano. México no va a aceptar que Washington dicte sus políticas de seguridad interna. Hay una diferencia fundamental entre trabajar juntos como socios y obedecer órdenes como vasallo. Aquí está lo que realmente está en juego con este ultimátum y por qué es tan peligroso. No se trata solo de comercio o migración o drogas. Se trata de si Estados Unidos puede seguir tratando a América Latina como su patio trasero donde impone su voluntad sin consecuencias. Se trata de si los países latinoamericanos tienen derecho a la soberanía real o si deben permanecer eternamente subordinados a los intereses de Washington. Y la respuesta que México está dando es clara. Los días de subordinación automática han terminado. Déjame contarte algo que me parece profundamente revelador sobre el momento en que Trump eligió para lanzar este ultimátum. Estamos a menos de 2 meses de su toma de posesión. Todavía está formando su gabinete. No tiene un equipo completo en el Departamento de Estado o en Comercio. Está lanzando un ultimátum de 48 horas sin tener la infraestructura gubernamental necesaria para implementar las amenazas o para manejar las consecuencias. Esto no es estrategia, es teatro político. Es Trump haciendo lo que siempre hace, generar titulares dramáticos sin pensar en las consecuencias prácticas, pero las consecuencias son muy reales. En los mercados financieros ha habido volatilidad significativa en las últimas 48 horas. El peso mexicano cayó inicialmente, pero luego se recuperó cuando los inversores se dieron cuenta de que México tiene respaldos de otros países. Las acciones de empresas estadounidenses con exposición a México han caído entre 8% y 15%. Los bonos del Tesoro estadounidense han visto una pequeña pero notable venta, ya que los inversores se preguntan si una guerra comercial podría desestabilizar la economía. Y aquí viene algo que muy pocos están mencionando. Los mercados están empezando a apreciar la posibilidad de que Trump no pueda cumplir sus amenazas. No es que no quiera, es que la resistencia política y económica será tan fuerte que tendrá que retroceder. Y si retrocede después de haber lanzado un ultimátum tan público, se verá débil. Habrá demostrado que sus amenazas son vacías y eso tendrá consecuencias para cualquier otra negociación que intente en el futuro. México lo sabe. Por eso Sheinbaum ha sido tan cuidadosa en su respuesta pública. No ha caído en provocaciones, no ha respondido con amenazas similares, ha mantenido un tono diplomático pero firme. Ha dejado claro que México está dispuesto a negociar como socio, pero no como subordinado. Ha señalado que las consecuencias económicas de una guerra comercial serían severas para ambos lados, y luego ha esperado, porque sabe que el tiempo está de su lado. Cada día que pasa sin que Trump actúe en su ultimátum, la amenaza pierde credibilidad.
Ahora quiero hablar sobre la dimensión histórica de todo esto porque creo que es fundamental para entender por qué México está respondiendo como lo hace. En 1848, Estados Unidos le arrebató a México más de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo eso era México. Estados Unidos pagó la ridícula cantidad de 15 millones de dólares por territorio que hoy vale literalmente billones. Ese robo nunca ha sido completamente reconocido o reparado. Ha dejado una herida en la psique nacional mexicana que nunca ha sanado. Cuando Trump lanza ultimátums, cuando amenaza, cuando trata a México con desprecio, está tocando esa herida histórica, está reforzando una narrativa de más de 170 años de abuso imperial, y eso genera una respuesta que no es puramente racional o económica, es emocional, es sobre dignidad, es sobre finalmente decir basta. Sheinbaum no es solo la presidenta tomando una decisión de política exterior, es la líder de un país que está cansado de ser tratado como inferior, y ese sentimiento tiene un poder político enorme. Aquí está algo que me contó un alto funcionario mexicano hace 3 días bajo condición de anonimato. Me dijo que dentro del gobierno hay un debate intenso sobre cuán lejos están dispuestos a llegar. Hay quienes argumentan que México debe evitar la confrontación a toda costa porque las consecuencias económicas serían demasiado severas, pero hay otro grupo, aparentemente con el respaldo de Sheinbaum, que argumenta que México nunca será respetado si sigue cediendo ante cada amenaza, que hay un costo de largo plazo en la subordinación permanente que es mayor que cualquier costo económico de corto plazo. Este debate no es nuevo, es un debate que ha existido en América Latina durante 2 siglos. Acomodarse al imperio y esperar recibir algo a cambio, o resistir y aceptar el costo de esa resistencia. Lo que hace diferente este momento es que México tiene más herramientas para resistir de las que ha tenido en décadas. Tiene una economía más diversificada, tiene reservas financieras, tiene socios comerciales alternativos, tiene el respaldo de otras potencias que están felices de ver a alguien desafiar a Washington. Déjame explicarte algo sobre cómo el capitalismo global realmente funciona y por qué este ultimátum es fundamentalmente una mala estrategia para Estados Unidos. El poder económico moderno no viene principalmente de la capacidad de amenazar y castigar, viene de la capacidad de crear interdependencias que beneficien a todos los involucrados. El éxito de la economía estadounidense en el siglo XX no fue solo porque tenían el ejército más grande, fue porque crearon un sistema donde otros países tenían incentivos para participar. El Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, no fue caridad, fue inversión estratégica que creó socios comerciales ricos que comprarían productos estadounidenses. Trump está haciendo exactamente lo contrario. Está usando amenazas en lugar de incentivos. Está destruyendo confianza en lugar de construir asociaciones. Está demostrando que Estados Unidos es un socio no confiable que puede cambiar las reglas arbitrariamente. Y cada vez que hace esto, hace más atractivas las alternativas que países como China están ofreciendo. China no es perfecta, tiene sus propios problemas, pero al menos es predecible en su enfoque. Al menos ofrece acuerdos de largo plazo que se respetan. Aquí está lo que creo que va a pasar en las próximas 2 semanas y por qué este ultimátum probablemente fracasará. Primero, México presentará una respuesta diplomática que parecerá cooperativa en la superficie, pero que en realidad no cederá en nada sustancial. Ofrecerá aumentar patrullas fronterizas, compartir más inteligencia sobre narcotráfico, considerar ajustes menores en políticas comerciales.
Nada que realmente cambie el status quo, pero suficiente para que Trump pueda declarar victoria si quiere. Segundo, las presiones de las corporaciones estadounidenses sobre congresistas republicanos se intensificarán dramáticamente. Ya están ocurriendo reuniones entre directores ejecutivos y líderes del Congreso. El mensaje es claro: si implementan estos aranceles, habrá consecuencias electorales severas. Las empresas empezarán a anunciar cierres de plantas y despidos culpando directamente a las políticas de Trump. Los congresistas en distritos afectados comenzarán a distanciarse del ultimátum. Tercero, Trump enfrentará una decisión difícil. O cumple su amenaza y acepta el caos económico que seguirá, o retrocede y admite que estaba faroleando. Ninguna opción es buena para él. Si cumple, la economía sufre y sus números de aprobación caen. Si retrocede, parece débil y pierde credibilidad para futuras amenazas. Mi predicción es que buscará una salida donde pueda declarar victoria parcial sin implementar completamente los aranceles. Dirá que México hizo concesiones significativas, aunque en realidad no las haya hecho. Pero independientemente de cómo se resuelva este episodio específico, algo fundamental ha cambiado en la relación entre Estados Unidos y México. México ha demostrado que no va a ceder automáticamente ante amenazas. Ha demostrado que tiene opciones y está dispuesto a usarlas. Ha demostrado que la era de subordinación incondicional ha terminado, y esa lección no se olvidará fácilmente en Washington, ni en Ciudad de México, ni en el resto de América Latina, que está observando cuidadosamente. Lo que estamos presenciando es un momento de transición histórica, el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era la potencia hegemónica indiscutible, está llegando a su fin. No es un colapso dramático, es una erosión gradual. Cada ultimátum fracasado, cada amenaza que no se cumple, cada socio que busca alternativas, todo suma, y eventualmente la acumulación de estos momentos produce un cambio cualitativo en el sistema completo. Para los trabajadores y familias comunes en ambos lados de la frontera, este ultimátum es profundamente preocupante. Nadie gana en una guerra comercial. Los precios suben, los empleos se pierden, la incertidumbre aumenta. Pero la responsabilidad de esto recae completamente en quienes lanzan amenazas irresponsables sin considerar las consecuencias. Trump está jugando con las vidas de millones de personas para ganar puntos políticos con su base, y eso es imperdonable. Mi mensaje final es este: no crean las narrativas simplistas que los medios tradicionales están presentando. Esto no es sobre un presidente fuerte poniendo en su lugar a un vecino débil. Es sobre un imperio en declive tratando desesperadamente de mantener su dominio usando herramientas que ya no funcionan. Es sobre países que están descubriendo que tienen más poder del que creían. Es sobre un sistema global en transición. Y el resultado de esta crisis específica determinará mucho sobre cómo se desarrolla esa transición en los años venideros. Manténganse informados, cuestionen todo y recuerden que detrás de cada estadística económica hay personas reales cuyas vidas están siendo afectadas por decisiones tomadas en oficinas distantes.